Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Bien. están? Buen día. ¿Qué tal el fin de semana? Muy cortico. Muy cortico. Se acaba hasta el sábado. Listo. ¿Revisaron las materias de esta semana? ¿Pudieron hacer los EPS? Nada, hasta hoy, ¿no? Sí, pero Pues sí, o es sea, era hasta el domingo. Era hasta el sábado, de hecho, que estaba. pero usted los abrió, o sea, yo me di Bueno, cuenta como el lunes y estaban abiertos toda la semana. Y cuando le dije a usted, o sea, como el miércoles revisé y estaban abiertos sábado y domingo. Y entonces fue como, bueno, ¿qué pasó? no, ni, o sea, ni Y idea. sí, yo le dije a usted el viernes y usted los abrió el viernes otra vez y pues ahí fue que lo pasó No, no, de no, pero viernes. las primeras fechas no las cambié. O sea, tendría que estar abiertas desde siempre así, de esa manera. Los de la otra semana también deben estar desde ya configurados de cierta manera. O Entonces, sea, no solo sé, deberían estar abiertos los fines de semana. no tengo ni idea. De manera predeterminada siempre están abiertos así. ¿Los siguientes no aparecen? Sí, pero no he revisado. Mire, porque sí están todos los del resto del año, del semestre, de teoría. Bueno, revisar el material, ¿cierto? Entonces, compartirles. ¿Qué pasó esto? Perfecto, gente. Entonces, ahora sí. ¿Cuáles son las leyes de Newton? De lo que vimos en el video. No sé. La tercera. La tercera, ok, ¿qué me dice la tercera? La ley de inercia, la ley fundamental de la dinámica y la de acción y reacción. Si tuviéramos que expresarlo de los conocimientos que nosotros tuviéramos ya, por ejemplo, ¿cómo podría llegar a expresar la ley de la inercia? ¿Qué es la ley de la inercia? Que todo objeto Eh, tiende a mantenerse en el estado en el que está. ¿Cómo? Otra vez ese pedazo. Que todo objeto tiende a mantenerse en el estado en el que está. a no ser Ajá, de que una fuerza se le aplique. a menos que una fuerza se le aplique. Es decir, eso normalmente se puede llegar a escribir así, como las fuerzas que tiene de un objeto, si son iguales a cero, por ejemplo, o sea, si no hay ninguna clase de perturbación, se tiene entonces un movimiento a una velocidad constante. Lo voy a colocar así. ¿Listo? O sea, si un objeto no sufre fuerzas externas, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces su velocidad de movimiento es constante. Y más que esa velocidad, cuando hablamos de esa tendencia de movimiento, también estamos hablando de otro vector que está muy asociado a la velocidad, a este vector, que es cantidad de movimiento. No sé si ya lo habrán revisado en los videos o lo tendrán alguna memoria de qué es ese vector específicamente. ¿Ni idea? Sí, en los videos Masa por sale. velocidad. Ajá, es la masa por la velocidad. Listo. O sea, si yo quisiera hablar de una cantidad de movimiento, podría decir, bueno, es que mi P es igual a masa por velocidad. O sea, la cantidad de movimiento de un cuerpo no es solamente su velocidad, pero está muy asociado, porque la parte vectorial de la cantidad de movimiento del momento lineal es igual a la velocidad lineal. ¿Listo? Y vamos a ver después otro tipo de asociación entre las dos. Bien, ¿cuál será la ley fundamental de la dinámica? Que esa fuerza que se le aplique al tiempo a un objeto está definida por la masa por la aceleración. Sí, La masa del objeto por una aceleración. tal cual. La sumatoria de todas las fuerzas que se le pueden aplicar a un objeto son iguales a la masa por la aceleración del objeto. ¿Ok? Y vamos a trabajar bastante en esa ecuación. Por ejemplo, la ecuación de una vez es un poco clara. ¿Cuántas fuerzas le puedo aplicar a un objeto? ¿Cuál es el límite?
Infinitos. No tiene. ¿Y cuántas aceleraciones puede llegar a tener un objeto? Pues es que esa aceleración sería la aceleración resultante. Exacto. Las otras son componentes. No es que un objeto pueda llegar a tener dos aceleraciones. Es decir, yo no puedo llegar y decir, no, este cuerpo tiende a moverse hacia la derecha, pero también tiende a moverse al mismo tiempo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a tener dos vectores de velocidad. En el momento en el que nosotros tengamos dos vectores de velocidad en direcciones opuestas, por ejemplo, pues ya somos dos objetos diferentes. El objeto se tiene que mover hacia la derecha y a la izquierda, por lo tanto, es dos objetos. ¿Listo? Entonces, un cuerpo puede llegar y tener diferentes componentes de la aceleración. Sí, totalmente válido, eso lo hemos visto. Pero el vector de aceleración sigue siendo uno solo y siempre va a ser uno solo. ¿Ok? Porque el cuerpo pues, es un objeto, entonces se va a mover en una única trayectoria, con una única velocidad, con un único vector de aceleración. Vamos a bajarlo, claro. Ok, y ¿qué sería la ley de acción y reacción? Que toda fuerza que usted aplique va a tener una fuerza en sentido contrario. Ajá, y en la misma magnitud. Esa es una ley que de eso vamos a trabajar. Se puede llegar a expresar en una notación que ustedes de pronto ya están familiarizados con movimiento relativo. Vamos a llegar a decir, listo, la fuerza que le hace el objeto 1 al objeto 2 es inversa, pero en igual magnitud, a la fuerza que le hace 2 al objeto 1. Y esa es toda la tercera ley de Newton. ¿Listo? Así se puede expresar. Para cada par de fuerzas de incluso, o sea, si un objeto le hacen tres objetos diferentes o interacciona con el mundo de tres maneras diferentes, en esos otros tres objetos que le están haciendo fuerza, vamos a encontrar el otro par. Vamos a encontrar la otra ley de el otro reacción o la otra acción, así decirlo. Eso lo vamos a mirar después. Bien, ¿qué se necesita para realizar la medición de una masa a cualquier lugar del universo? Del video. Se La, necesita una masa La- referencia la- y la se relación de necesita la la aceleración. Ok. ¿Sabían que la masa no se puede medir de otra manera? Pues en cualquier parte del universo, pues no sabía. Sí, hay límites, ¿ok? Hay límites de lo que se puede hacer, pero el experimento es bastante sencillo. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos y compramos un kilo de arroz, ¿cómo es el truco ahí? Porque no simplemente lo colocamos sobre un aparatico que nos dice es un kilo y ya. Me quedé en blanco. En blanco. Así, profe, otra vez, por favor. Sí, ¿Por qué repito. nosotros compramos un kilo de arroz Porque hace y falta sabemos arroz que en el viene plato. un kilo ahí, o sabemos que viene un kilogramo de masa ahí, cuando realmente la única manera para medir la masa es esta? Entonces, ¿cómo es el truco? Para poder llegar y comprar un kilo de arroz y garantizar que viene un kilogramo simplemente poniéndolo sobre una báscula, por ejemplo. Porque la báscula ya está configurada. Más o menos. Está configurada, ojo, está configurada no para medir o acelerar la masa que usted está colocando encima, sino para medir la fuerza normal, la fuerza de contacto, ¿de acuerdo? Cuando se coloca el kilogramo de masa, él se siente atraído por la gravedad de la Tierra hacia abajo. Él Y se toca la genera la fuerza superficie, normal. genera una fuerza normal, que es una fuerza de contacto, y la superficie pues, tendrá unos resortes o tendrá un sensor electromagnético o algo por el estilo, se va a comprimir una cierta distancia, y ese peso, un concepto muy importante que vamos a ver más adelante, peso que tiene que ver es con la masa y la aceleración, es decir, es una fuerza, pero no cualquier aceleración, la de la gravedad. ¿Ok? Y esa báscula lo transforma en una unidad de masa automáticamente. Porque pues, ya conoce algo que es único para la Tierra, la gravedad de acá. Si yo cogiera esa libra de arroz, ese kilo de arroz y lo peso en Marte, en Júpiter, etcétera, tendría que recalibrar mi báscula, mi sistema de medición allá para que lo pueda hacer de esa manera. ¿Qué pasó? No, eso iba a lo de la gravedad. Y así como, pero está midiendo entonces el peso con la gravedad, sí, y ya. Ajá. Ahora, actualmente el kilogramo, por ejemplo, creo que está definido de una manera muy, muy, muy precisa, muy química. ¿Sí? Ya llegan y cogen y dicen, bueno,
Son miles de millones de átomos de tal material que es muy estable, en el que todos son iguales. O sea, cuando digo que todos son iguales es que a veces los átomos llegan y pasan un electrón y le arranca a otro electrón, ¿no? O le parten el núcleo en dos, en fin, pueden pasar muchas cosas. Pero son átomos que no pasa eso mucho, entonces se considera bastante estable, entonces se dice, tantos millones de estos átomos es un kilogramo, y listo. Antes, literal, tenían un cilindro de un material muy bien construido, muy bonito y todo, pero lo tenían hecho en un laboratorio y decían, esta es mi medida de kilogramo. Y entonces hagan copias de esta cosa. Hicieron como 20, lo distribuyeron por todo el mundo y la gente llegaba con ese kilogramo, calibraba todos y cada uno de sus equipos y llegaban y hacían más copias y decían, este es un kilogramo. Eventualmente, si usted va y mide la masa de ese kilogramo, se logró, o sea, se descompuso, se fraccionó, se oxidó, lo que sea, y se perdió masa. La medida de kilogramo por esa forma no es tan eficiente. Pregunta del chat. ¿En una cúpula especial? Sí, es en un laboratorio. El laboratorio. A ver si lo escribo acá. CEPS, algo así. No recuerdo muy bien cómo se escribe, es en una ciudad. Y ahí tenían el cilindro de indio, iridio, vanidio, algo así. Tres compuestos que supuestamente debían ser muy estables, lo mezclaron y ahí metieron el cilindrito y bueno, se empezó a dañar. Esa era la medida antigua. Listo. ¿Qué opinan de esos tres enunciados? ¿Cuál puede llegar a ser el verdadero? Hablamos del primero. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, deberá estar en reposo. ¿Es cierto? No puede asegurar Falso. eso. Puede estar con velocidad constante. Ok, entonces podemos llegar y corregirla incluso para que quede verdadera. O tener una velocidad constante. ¿Listo? La segunda, el movimiento de un cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que se cumpla la primera ley de Newton. Falso. ¿Por qué? En el ejemplo muestra uno que es circular. Si usted le cree el ejemplo. Pues ustedes lo hacen entonces. No, pues, o sea, no tiene que ser rectilíneo, solo tiene que tener velocidad constante o estar parado. Y no ser aplicado por ninguna fuerza, o cuando le apliquen la fuerza, acelerarse. Pero un movimiento uniforme. Ojo, ¿Uno rectilíneo tiene velocidad constante? un rectilíneo uniformemente acelerado puede tener velocidad constante o aceleración constante. Pero es Por que eso, ahí pero la en ese vaina acelerado es el solamente es siempre. rectilíneo. O sea, ahí el problema es el siempre, o sea, no siempre. Puede tener cualquier clase de movimiento. Sí, Ojo, están de pronto confundiendo dos cosas, ¿no? El observador, o sea, aquí no estamos hablando de inercial todavía, si el observador es inercial o no. O sea, el observador es lo que no hemos hablado, de si se mueve con velocidad o con aceleración constante, en cuyo caso es inercial o no es inercial. ¿Listo? Eso lo hablamos después. Aquí simplemente me dice que el movimiento es rectilíneo, pero puede ser curvilíneo y puede ser acelerado. Es decir, la aceleración puede ser un polinomio, puede ser una función cuadrática, etc. Y la primera ley de Newton se me tiene que cumplir. ¿Listo? La primera ley de Newton se me tiene que cumplir y cualquier observador, ahora sí, que se mueva a velocidad constante y observe ese movimiento, va a describir lo mismo que cualquier otro observador que también se mueva a velocidad constante. Bueno, entonces en esta no cumple que siempre tiene que ser rectilíneo, ¿de acuerdo? No está limitado por eso. ¿Qué pasa con la C? Si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. Sí, eso es verdadero. Esa es. ¿Qué opinan? está bien. Sí. Esa es porque la de sí es falsa, porque la primera ley de Newton sí se aplica en sistemas de referencias inerciales. Eso se vio en el video. Ok. En sistemas de referencia inerciales se aplica la ley de Newton. Listo. Entonces, si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, ¿se puede afirmar que el objeto está en reposo? Verdadero. Sí. Listo.
yo puedo llegar y tener un objeto, por ejemplo, y lanzarlo hacia arriba, ¿listo? Desde que yo lo lance va a tener una velocidad inicial. Entonces, él va a comenzar ¿cómo se dice? Disminuir esa velocidad inicial hasta el punto máximo y caer otra vez hasta la mano. ¿Hubo algún momento en el que el objeto estuviera en reposo? Sí. ¿Cuál? Cuando llega a su altura máxima. Entonces, nosotros ¿cómo definimos el reposo de un sistema? De un cuerpo. Con la velocidad igual a 0, ¿no? Bueno, entonces esos puntos donde la velocidad es igual a 0, nosotros lo definimos como puntos de no movimiento. ¿Listo? Puntos de reposo. ¿Es estable ese punto? Para ese ejemplo que acabo de dar. No, porque pues enseguida empieza otra vez a moverse. Sí, Sí, solo por un instante de solamente tiempo. por un instante de tiempo. Y entre más pequeño miremos el instante de tiempo, nos damos cuenta que el intervalo casi que tiende a ser. Es lo más inestable del mundo. ¿Sí? Es estar literal usted parado en la parte más alta de la parábola y no tener rozamiento con el piso. Usted se mueve un poquito para la derecha y la pendiente empieza a llevárselo para abajo, que va creciendo. Y se mueve un poquitico para la izquierda y la pendiente empieza a llevárselo para abajo. La única opción es estar justo parado en todo el centro de la parábola y no moverse. Es un punto inestable. ¿Ok? No es un reposo que usted pueda llegar a decir, el objeto se puede quedar ahí para siempre. No, para nada. Muy bien. Tercera, cuando dos observadores, uno en reposo y otro en movimiento con velocidad constante, ¿qué? Ajá. Vale. ¿Qué opinan? Que todo Es que bien con la... está escrito. Ok, Raro. Observa las interacciones sobre un objeto, se puede afirmar que... Listo. Describe las interacciones sobre el objeto, ya que ambos observadores representan un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Pregunta, ¿yo puedo llegar a tener un movimiento de uno de los observadores, no sé, rectilíneo, bueno, con velocidad constante? ¿Puedo llegar a tener uno curvilíneo, pero con velocidad, con magnitud de la velocidad constante? ¿También sería un observador inercial? Que no se mueva con el vector constante, pero sí su magnitud. O sea, no sea un movimiento circular o cualquier otra clase de movimiento, pero que su magnitud sea velocidad constante, sea constante la magnitud. La rapidez. Ahí sí no sé, creería que no, pero no se sabe. ¿Pero por Diría qué no? que sí, por lo que dijimos en el punto anterior, que es velocidad constante, ¿no? O sea, que lo que tenemos que tener para que sea inercial es que sea velocidad constante. Ajá, pero aquí Pero la tendría... velocidad no está cambiando, o sea, la magnitud de la velocidad es constante, pero la dirección de la velocidad está cambiando, entonces no es constante. ¿O sí? ¿Están de acuerdo? Es Entonces decir, es que tengo problemas con eso, de que cuando yo cambie digo que siempre la dirección. cuando yo digo que cambia la trayectoria, podría ser una cosa así, sí. Tiene un movimiento curvilíneo, cualquier cosa. Pero la magnitud de la velocidad en cada uno de los puntos es la misma. ¿Listo? Pero ojo, no podemos llegar a hablar a que sea a velocidad constante, porque para que él tenga este tipo de movimiento en algún punto, por ejemplo, aquí, para que él tenga esta clase de curvatura, él tuvo que tener una aceleración en ese sentido. ¿Listo? O sea, profe, lo que importa es que la magnitud de la velocidad sea constante. No, le estoy diciendo O, todo o lo tiene que ser, contrario. Es que o sea, también el tiene que vector ser también. todo allá, o Les sea, estoy entonces en diciendo este todo caso lo no contrario. vale. Sí, Es que le entendí como que sí se podía que fuese. que si esto es constante, igual no me sirve. Yo necesito Ah, es que listo, tengo ya. la La velocidad, el velocidad. vector Ya, listo. Ya, es que le entendí como constante. si se hubiese podido hacer así en... No, Pues ya, ahí. siempre Error de la no. matriz. Yo puedo llegar a medir la velocidad, es decir, yo puedo ir en la carretera a 30 kilómetros por hora, siempre, haciendo este recorrido. Pero en el momento que yo tengo que hacer la curva, tengo que poner una aceleración para dar la curva. Tengo un vector de aceleración que aparece. ¿Listo? El vector de aceleración no va a ir, ninguna parte de ese vector va a tener una componente hacia adelante.
Simplemente va a estar en la dirección de la curva, no más. O sea, no tenemos aceleración tangente, ¿no? Solamente aceleración centrípeta o normal. Y ya, apareció la aceleración. Entonces ya ese observador ya no es un observador inercial. Tiene que moverse en línea recta y en una magnitud de la velocidad también constante. Okay, de hecho, el vector, o sea, cuando me dicen movimiento rectilíneo, están hablando del vector de velocidad, ya es constante. Y la magnitud, pues, constante. Por eso es que se recalca un poco. ¿Listo? Bien. ¿Qué opinan de este? ¿Qué tiene mayor cantidad de movimiento? La bicicleta. La cicla. Y eso que la La tractomula tractomula. tiene mucha más Está en masa. reposo. Entonces, ¿por qué van a Porque decir la, eso? porque la cantidad de Porque está movimiento en es masa reposo. por... Ah, sí, sí. Ajá. El vector de cantidad de movimiento es igual por a velocidad. masa por la velocidad. ¿Listo? La Entonces, tractomula está en sin reposo, importar, sí, sin importar qué tipo de masa tenga la tractomula, si esto es cero, la cantidad de movimiento es cero. Entonces no hay nada que hacer. No pueden llegar a tener igual cantidad de movimiento, ¿sí? Masa por velocidad. ¿O no se puede determinar? No, no cuadra. Por ejemplo, usted le podrían llegar a disparar una bala. ¿La bala qué tanta masa tiene? Chiquitica. No Nada. cuenta. No es nada, es una balita, pesa que unos 20 gramos. Pero la Una velocidad bala. que tiene es gigante, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de movimiento que tiene es muy grande. Y le puede generar la mismo trauma la bala disparada de un arma que una bola de boliche si se la arrojan a usted con un metro, solamente un metro de altura de su cabeza. Son objetos bastante curiosos. Yo podría llegar a calcular la cantidad de movimiento de los dos y puedo llegar a encontrar que tienen la misma. Bueno, de pronto la bola de boliche un metro, no, pongámosle 2 metros. Sí, pueden llegar a generar el mismo tipo de impacto sobre el objeto. Por supuesto, uno está diseñado para entrar en el material, el otro no. Entonces la cosa está diferente. Pero podrían llegar a tener la misma cantidad de movimiento al golpear el objeto. Es decir, la bala tiene poca masa, pero mucha velocidad. La bola de boliche tendría poca velocidad, pero tiene mucha masa. Entonces, al impactar, yo mido la cantidad de movimiento de la bala y de la bola de boliche y podrían llegar a tener la misma. ¿Listo? Ok. ¿Qué opinan de esto? Para medir la masa de un planeta como la Tierra, ¿qué se necesita? B. O sea, que ¿Qué no pasa tiene que haber cuando hay fricción entre la fricción? masa y la superficie. Sí, yo quiero Pues saber qué pasa cuando hay fricción. La aceleración se ve afectada, o sea, empieza a desacelerar el objeto y no podemos tener bien en cuenta ese valor para el cálculo de la masa. Más o menos. profe, Porque preguntaron algo por el chat. el objeto siempre hace una fuerza en contra. Porque la fuerza no es capaz de proporcionar la fuerza normal necesaria. Pero eso ya empieza a ser otra clase de física. Porque entonces ya estamos hablando de fuerzas lo que sea, intermoleculares, intertejido, lo que sea que se están rompiendo. Okay, entonces, si tenemos un material muy puro, se modela con fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, entonces lo que mantiene que el material esté unido uno al otro. Los enlaces, si tenemos un material tipo una tela, una membrana o algo por el estilo, entonces se manejan ya las fuerzas de adhesión de cada uno de los materiales específicos. Entonces, eso es lo que impide. Las propias fuerzas del material, las que las mantienen adherido. Entonces, todo tiene un límite. A una mesa puede llegar a proporcionar una normal hasta cierto punto, no sé, 300 kilogramos. Si se le coloca algo más pesado que eso, la mesa se no rompe nada. Sí, pero la fuerza necesaria para romper la ventana no es constante. Depende del tipo de choque, de colisión que usted tenga. A veces la ventana
puede llegar a recibir el impacto una fuerza muy, muy, muy grande incluso, pero en un área grande y no pasa absolutamente nada. Pero si la fuerza es mediana o pequeña en un área muy diminuta, la ventana se rompe de una vez. Es ese tipo de material. ¿Listo? O sea, los vidrios los rompen con objetos con una punta muy pequeña. Usted coge ¿cómo se dice ese? Cogían hay una cosa llamada la bujía de un carro, creo que se llama. Es un aparatico blanco que funciona como para el encendido del motor. Bueno, y a eso le envuelve un material cerámico blanco. Entonces la gente llegaba y le quitaba ese material cerámico y usted lo arroja contra la ventana de un carro y se estalla. ¿Por qué? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro porque no he visto el material como tal, pero si usted mira más o menos en internet le van a decir, no, es que ese material tiene un comportamiento con el vidrio que de una vez rompe la adhesión del vidrio en un solo punto y como ese vidrio es de fragmentación, entonces está diseñado para partirse. Ah, bueno, algo así. Cristian, ¿por qué no se ve uno por el chat? ¿Lo tenemos? Listo. Ese video va a quedar muy chistoso. Un monólogo. Bien. Ok, cuando nosotros tenemos otro objeto acá. Por ejemplo. Es difícil llegar y tener un objeto con una aceleración constante en cualquier dirección. Por ejemplo, si ya hay una fuerza de fricción en contra. ¿De acuerdo? Y la dificultad radica en que yo tengo que también cargar, por así decirlo, esa fuerza. Vamos a ver más adelante que las fuerzas de fricción se oponen al movimiento. Entonces, si un objeto está acelerado hacia la derecha, mi fuerza de fricción debería estar hacia la izquierda. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de fuerzas de fricción. Hay fuerzas de fricción estáticas que se oponen a la tendencia del movimiento. Es decir, un objeto lo puedo llegar y tener contra la pared. Y ahí está, pegado a la pared. Porque hay una fuerza que está hacia arriba, es decir, se está oponiendo a la tendencia de moverse hacia abajo. O se puede estar moviendo, en cuyo caso coloco una K de cinética, de kinetic, de movimiento. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ahí la mano. Listo. ¿Qué opinan de la cuarta? La masa es una medida de dificultad o facilidad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Verdadero. Verdadera. Verdadero. De esa manera. Verdadero. Ok. ¿Cómo le dicen a la masa entonces? ¿No? ¿Ni idea? Es la medida de la inercia. ¿Ok? Cuando yo hablo de la inercia traslacional, de la masa, de la medida de la inercia traslacional, son conceptos muy, muy relacionados entre sí. ¿Listo? Yo hablo de la inercia traslacional, bueno, es la dificultad o facilidad para mover un objeto. ¿Qué es la masa? Es la inercia traslacional, algo por el estilo. Entonces, la mejor definición de la masa, de hecho, es esa. Es una medida de la dificultad de un objeto para mover. Al menos una definición física, porque pues, los químicos tendrán la propia. ¿Sí? Lo definen como moles de una sustancia. Ok, no es la única que podemos llegar a encontrar. También hay una medida de la inercia que está muy relacionada con la masa, que es la dificultad de rotar un objeto. Entonces tiene otro nombre. Es decir, yo puedo llegar a tener un cilindro de material. Pesa apenas, no sé, una tonelada. Sí, no pesa más. O un cilindro de gas. Un cilindro de gas. Yo quiero trasladar ese cilindro de gas. Los cilindros de gas normalmente pesan 90 kilogramos, entonces lo puedo llegar y jalar, lo cual es difícil. Pero podría intentar rotarlo a través de la parte más larga del cilindro. Es decir, yo tengo mi cilindro hacia arriba, intento rotarlo. ¿Sí? Y es lo que hace la gente que transporta gas.
O sea, lo para y empieza a rotarlo y lo lleva a donde quiera de esa manera. ¿Por qué no lo acuestan al piso y lo comienzan a rodar? ¿O por qué no empiezan a darle vueltas así? Porque hay más distribución de masa. O sea, desde el punto de rotación hasta la masa, al final hay mucha más distancia. Y eso es otra dificultad. Entonces, entre más cerca esté del eje de rotación a la acumulación de masa, es mucho más fácil el movimiento. Entonces, eso lo vamos a ver después. Pero pues también tiene mucho que ver con la medida de la inercia. Pero ya no una inercia a trasladar los objetos, sino a rotar los objetos. ¿Listo? ¿Qué opinan de esta? Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba. Bueno, esa ya la discutimos. Segunda, la Tierra es considerada un marco de referencia inercial, ¿sí o no? Habían dicho que sí, aunque pues tenía cierta diferencia por el cuento de la rotación. Pero Ajá. sí. Esa rotación me produce una aceleración. ¿La han escuchado? ¿Cómo se llama? ¿O no tienen ni idea? ¿Lo de la rotación de la Tierra? Sí. No, el efecto que produce esa rotación de la Tierra. Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Ok, busquen esto. Ok, la aceleración de Coriolis. Es decir, nosotros podemos llegar a tener un mínimo efecto de la rotación de la Tierra en mi marco de referencia inercial. Yo no lo veo, ¿por qué? Porque yo me estoy moviendo con respecto a la Tierra a una velocidad constante. Entonces, literal, tenemos un avión que se está moviendo alrededor de la Tierra, ¿sí? ¿Con respecto a qué lo hace con respecto a la Tierra? A velocidad constante. Excepto que esta aceleración, de pronto el avión tendrá que hacer algunas correcciones pequeñas, pero en general el avión se está moviendo con respecto a la Tierra a velocidad constante. Pero la Tierra no se está moviendo con velocidad constante alrededor del Sol, ¿no? Está describiendo una órbita circular. Ok. Pero se podría llegar a decir que la descripción del avión con respecto a la Tierra a mí no me afecta el movimiento que se tiene, porque estamos en un marco de referencia que al menos para nosotros es inercial. Si la Tierra está rotando, si la Tierra se mueve, nosotros nos estamos moviendo con ella. Entonces siempre nos movemos a velocidad constante. ¿Qué órbita describimos alrededor del Sol? El avión, una espiral. ¿Sí? El avión empezaría a hacer algo como esto. Empezaría a seguir la Tierra, si está dándole vueltas a la Tierra y la Tierra también está girando alrededor del Sol. Se va terminando y hasta que se une. Es un movimiento bastante complicado, ¿no? Si lo trabajamos en movimiento relativo, tendríamos que tener literal un movimiento circular de otro movimiento circular. O si nos vamos a hacerlo más estrictamente cercano a la realidad, un movimiento elíptico. ¿Listo? Que son órbitas. Bien, y ahora piensen cómo se está moviendo el sistema solar alrededor de la galaxia. ¿Sí? Podría llegar también a modelarse como un movimiento circular, es decir, nuestro sistema solar orbita alrededor del centro de la galaxia de una manera circular. ¿Cuánto demora en hacerlo? Millones de años. ¿Pero a qué velocidad lo hace? Uy, esa velocidad, le digo, es extremadamente rápida. Le podemos llegar a aumentar 1.000 millones de veces la velocidad al avión y posiblemente ni siquiera nos acerquemos. Es normal. El avión se mueve cientos de veces o no sé cuántas más lento de lo que lo hace la Tierra alrededor del Sol. ¿De acuerdo? O sea, la Tierra se mueve muy rápido alrededor del Sol. Recorre mucha distancia en un año. Y el sistema solar alrededor de la galaxia se mueve extremadamente rápido. Y nuestra galaxia también se mueve muy rápido alrededor de algo que es el cúmulo de galaxias más cercano. Es decir, nuestra galaxia también hace parte de otras galaxias. Y la mayor masa de esas galaxias, la mayor acumulación, funciona casi que como un centro de centros de galaxias alrededor del cual nos movemos. ¿Y qué hay más allá? No se sabe. Porque pues hasta allá nos permite nuestra concepción del mundo. Pero de pronto ese cúmulo también esté rotando alrededor de otro objeto que tenga mucha más masa. O haya simplemente cúmulos de ahí en adelante. Ahí en los límites de la percepción. Entonces, siempre que nosotros lleguemos a tener ese tipo de movimiento, pues vamos a tener ese tipo de movimiento acelerado.
¿Ok? Para nuestro caso, revisen esta aceleración de Coriolis. Literal, si nosotros, por ejemplo, no sé, bajamos el agua del baño al norte del Ecuador, al norte de la línea ecuatorial o al sur de la línea ecuatorial, el movimiento del agua es diferente. ¿Listo? Solo por ese cambio de la aceleración. Si una persona tiene que hacer un tiro, no sé, un francotirador, por encima de la línea del Ecuador o por debajo, tiene que ajustar a la trayectoria de la Tierra. Si lo va a hacer un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, porque se le puede desviar el lanzamiento de la bala. Al final, el movimiento a velocidad constante que no sea propulsado nunca va a ser en línea recta. Puede llegar a lanzar una bala y no ver el cambio a 200 metros, pero a 1 kilómetro sí lo va a ver. Listo. Tienen que compensar incluso ese tipo de efectos. Si están disparando profe. de este a oeste o en qué parte de la Tierra. ¿Qué pasó? Aquí si el tirador que estuviera justo en todo el Ecuador, entonces no le afectaría pues No, ninguna tiene que hacer la desviación. corrección. No tiene que hacer la corrección. De todos modos. Ujú. Ya, gracias. Ok, pero si está hacia el norte o hacia el sur, tiene que hacer la corrección. Y creo que depende de la dirección también. O sea, si está disparando hacia el norte, hacia el este o oeste, tiene que hacer una corrección diferente. Ellos son los expertos, pero la gente que se dedica a eso lo tiene muy claro. Ya sabe cómo es la forma de la corrección que tiene que hacer. Ok. ¿Qué opinan de la tercera? ¿Un cuerpo puede estar en equilibrio si solo una fuerza actúa sobre él? No. No. No, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra fuerza que anule el efecto de la primera, por lo tanto la sumatoria de fuerzas nunca puede llegar a ser cero con solo una fuerza actuando sobre él. Por ejemplo, nosotros, tengo este objeto, ¿qué fuerzas están actuando sobre él? Así, en mi mano. Gravedad y normal. Siempre. Entonces, la normal de la mano es lo suficiente para que el cuerpo no atraviese o no baje simplemente, se anula con la fuerza de gravedad que va hacia abajo. ¿Listo? Un ejemplo de un objeto que tenga solamente una fuerza actuando sobre él sí está en caída libre. Pues si yo lo suelto, pues va a empezar a afectar la gravedad y se va a empezar a mover. ¿Listo? ¿Qué opinan de la cuarta? Cuando un carro en movimiento disminuye su velocidad para detenerse, se siente impulsado hacia adelante. ¿Qué pasó ahí? La inercia que usted inercia. trae. La inercia. Ajá. Yo estoy disminuyendo, o cuando yo freno, yo lo que hago es disminuir la velocidad del carro poniendo una aceleración hacia atrás. Estoy frenando. Pero el objeto, si no está muy bien agarrado al carro, al fin y al cabo es un objeto separado, él va a seguir con su velocidad, la que tenía. Y a él le cuesta adaptarse a ese cambio de velocidad. ¿Qué pasa? Pues que usted se va a ir hacia adelante. Usted tiene que estar muy bien, sostenido el carro muy bien para también cambiar su velocidad con respecto al tiempo, el mismo ritmo que tiene el carro. A uno no lo mata la velocidad alta, a uno lo mata la ley de la inercia. ¿Ok? ¿Qué opinan de este? Bueno, esa también ya lo hablamos, ¿no? Porque eso suele decir que los cuerpos tienen un peso diferente en diferentes planetas, pero la medida de la masa es la misma. La gravedad. La Sí, gravedad. diferentes gravedades, diferentes medidas de pesos. ¿Qué pasa si hacemos el experimento pero en una dirección vertical? Sí, eso está perfecto. Es decir, el experimento de coger mi objeto y acelerarlo en dirección horizontal, pero ahora lo hacemos vertical. ¿Por qué no podría funcionar o por qué sí podría funcionar? Porque pues hay otra fuerza que es la gravedad que me va a estar contrarrestando la aceleración que yo le esté dando para arriba. Sí, de acuerdo. Sí, como si fuera un tipo de fricción, por así decirlo. Exacto. No. Entonces tenemos un movimiento todavía más complicado. Y la analogía está perfecta. Porque la fuerza de fricción, vamos a ver más adelante, cuando un objeto se está moviendo, es constante. Sin importar usted qué fuerza le coloque, sin importar usted a qué velocidad lo mueva, la fuerza de fricción es la misma, es constante. Entonces la gravedad funcionaría aquí como una fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces se nos podría llegar a complicar el experimento. Lo mejor es que simplemente no actúen fuerza sobre él, excepto una, la que nosotros estamos haciendo para controlar la aceleración. ¿Qué pasa con el tercero? ¿Es posible que una persona mueva un avión que se encuentra en una superficie completamente lisa? No hay fricción entre el avión y la superficie.
Pues de ser posible, sí, pero tendría que aplicar de cierto modo pues una cierta cantidad de fuerza aún así, porque, No, mentira. ¿no? O No también, miento. Sí. o sea, de una vez, ¿se Podría- dice así? Tendría mi avión, ojo, tendría mi Una avión. pregunta, una Yo, pregunta. literal, podría cogerlo con un dedo y empujarlo. Si no hay fricción entre el avión y la superficie, ese avión ya se está moviendo automático. Porque yo lo aceleré solamente con colocarle el dedo. ¿Qué velocidad se está moviendo? De pronto se está moviendo, no sé, 1 centímetro al año. A la velocidad no sea muy grande y no se pueda notar. Pero como no hay ninguna fuerza oponiéndose al movimiento, yo ya le puse una fuerza, yo ya le puse una aceleración durante el tiempo que actuó la famosa fuerza y él ya quedó con velocidad constante. O sea que él ya se va a mover 1 centímetro al año de ahí, de ahí en adelante. Si yo aplico realmente un esfuerzo grande en empujar el avión y le aplico esa fuerza durante el día, no sé, me esfuerzo, es posible que lo logre en unos minutos ver un cambio significativo en el avión. O sea, si no hay fricción, yo puedo mover lo que sea. Bueno, excepto un planeta como la Tierra. Ya será mucho peso. Sí. ¿Listo? Ahí sí ya sería 1 centímetro a la cintura o algo por el estilo. Si le pongo. No, ahora sí lo dudo. Dudo que tenga el efecto. Señor, ¿qué pasó? No, profe, ya respondí mi pregunta. Gracias. Lo subimos para leer. Listo. Ah, profe, o sea que sí lo Eh, puedo llegar a mover, pero con una velocidad muy, 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 muy pequeña. Sí, muy Eso es lo pequeño. que... Depende Ah, de listo. cuánta aceleración logre imprimirle. Ah, listo. ¿Listo? Igual, tenemos una aceleración. Tenemos que mirar esa aceleración por cuánto tiempo actuó con las ecuaciones de cinemática y mirar cuál fue la velocidad final. Que al final y al cabo tenemos una aceleración, que es la fuerza, y tenemos la velocidad inicial, que es 0, tenemos velocidad final, que queremos conocerla, pues miramos cuánto tiempo demoramos o lo que queramos hallar. Pero ya tenía ya de la parte cinemática. Esa sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración la vamos a utilizar para empezar desaceleración y irnos otra vez a la parte cinemática, que ya la analizamos. Ok, ¿y cómo sería ese movimiento con la tarea de mover una caja muy pequeña? Necesita menos fuerza, ¿no? De hecho, si aplico la misma fuerza que le apliqué al avión, pues voy a Pues tiene tener mucha más que la velocidad la caja se caja. mueve con mucha más velocidad. Se dice que es mucho más fácil cambiar el momento lineal. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque aquí cuando Sí, yo porque menos hablo, masa, más fácil, ¿no? de esto, mire, fuerza igual a masa por aceleración, yo estoy hablando de lo siguiente. ¿Ya ven para dónde voy? Sí. Profe, nosotros solamente veremos donde, o sea, no veremos donde la masa varía, porque pues, en los videos teníamos tanto esa parte como la parte donde la masa varía, o sea, donde la derivada de la masa respecto al tiempo. Sí, no. Esta parte de la masa varíe no hace falta. Por ahí, Bueno, por ahí el libro, un libro que miré hace rato, que decía, es un error común hacer esta derivada cuando la masa varíe como una derivada por partes. O sea, literal la gente llegaba, y de hecho yo creo que lo cometí también, derivar el primero por el segundo más la derivada, más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Entonces uno quedaba un dm de t por la velocidad más la masa por la aceleración. Una cosa así, quedaba uno con una cosa de 2 puntos. Ya es una física un poquito más avanzada. O sea, si alguno de ustedes para este tema, o de hecho para el tercero, porque se necesita mucho, mucho de este manejo del momento, se pueden llegar a hacer ejercicios. Pero así con el tema del segundo, llegar y decir que cuando la masa varíe se puede llegar a analizar, no. O sea, con el jet de Newton como que no es suficiente. Tenemos que ver un poco más de momento lineal para poder analizar cuando la masa varía. ¿Listo? Pero sí se pueden hacer ejercicios. O sea, no hay ningún problema. Si alguno se le mide para el Entonces, proyecto del video, pues me dice. Señor, aplicar esa fórmula que dan en el video entonces estaría mal. ¿cuál es la fórmula que está en el video?
O sea, es que ellos también derivaban la masa respecto al tiempo, ¿no? Y lo Sí, o multiplicaban por la sea, velocidad. tanto las dos partes, donde la masa ¿En cuál video? varía y donde la velocidad En varía. el video 1, si no estoy mal. Bueno, video 1 o video 2. ¿El que yo hice? No sabría decirte. Sí, pero creo que ¿Tiene mi sí. voz o O sea, no? se parecía a la voz, o sea, se parecía bastante a la voz. Pero Sí, el primero se lo hizo usted. ¿En serio? ¿Yo derivé esto? sí, sí, No, o sea, no están las creo. dos partes. No. dm de t por v más m por db Lo sobre dudo dt. mucho. Pues si quieres, revise, profe. Bueno, el punto fue que alguien lo hizo. Entonces Bueno, hay voy a que... Creo mirar. que lo hizo. Voy a mirar Y estaban exactamente ahí qué las fue dos lo que se partes. hizo, porque una cosa es que la Estaban las masa dos sea partes. constante, ¿no? Y aquí estoy diciendo que la masa es constante. No, por eso, o sea, daban Es que el decía que caso en para el que la el masa era constante y en la que no. Y decían Sí. que en la que variaba con el tiempo tenía que ser la derivada de la masa sobre el tiempo y se multiplicaba por la velocidad. Sí, o sea, No, así no, no como quiere un decir que no cohete. se pueda, ojo, no quiere decir que no se pueda derivar, solamente que no se pueda analizar un ejercicio solamente con eso. Sí, ese sería O sea, no muy... se puede llegar a decir simplemente, pues cambio de la masa con respecto al tiempo es esto y ya. A veces hay que mirar un poquito más el trasfondo de esta ecuación. O sea, después miramos que estas fuerzas aquí se colocan como fuerzas externas, por ejemplo. Sí, la sumatoria de fuerzas externas y este es el momento de las cosas que haya dentro de mi sistema con respecto al tiempo. Pero bueno, ahí son detalles que hay que revisar con calma. No creo que esta ecuación así derivada con la masa y, mejor dicho, ¿qué video es? No me hicieron dudar. ¿El segundo? No lo hizo usted, no lo hizo usted, no lo hizo usted, ya lo revisé. Gloria Fernando, no mentiras. ¿Qué video es? ¿Ni idea? El de la segunda ley de Newton, lo hizo el profesor Leonardo. Leonardo. Bueno, hay que mirar. Ok. No vamos a trabajar entonces sistemas de masa variable fácilmente. Solamente masa constante. Sí, Listo. sí, listo. Ok, bueno, ahí les quedan unos ejercicios sencillos. Básicamente, no, solamente ese ejercicio. Vale la pena hacerlo. Listo, para que lo hagan. Es una bobada, literal. Me están dando la primera fuerza de un objeto, me están dando la masa y me están dando la segunda aceleración. Entonces puedo hallar la masa del segundo objeto y puedo hallar la magnitud de la fuerza que actúa sobre los dos. Sale en un paso. Un renglón para cada uno de ellos. Hay unos tipos de ejercicios que están de pronto en el material, como este o como este, que se salen ya de lo que del punto en el que vamos. Hay que revisar también ese material porque hablar de hallar la tensión de una cuerda con respecto a un ángulo, cosas por el estilo, cuando apenas estamos medio aclarando conceptos, como que no tiene mucho sentido. Listo, entonces van a encontrar ese tipo de ejercicios en los materiales. Si los quieren ir haciendo, perfecto. Pero mi consejo es que, como cualquier cosa, cuando comenzamos el primer corte, con calma y al final de la semana, que ya aclaremos todos los conceptos básicos, o la otra semana, y sí empezamos a hacer ejercicio. Listo. A meterle pues ecuaciones. Listo, profe. Bueno, listo, gente. Muchas Profe, yo gracias. tengo una pregunta. No, cuéntame. Con respecto a los CPS de hace como, o sea, los que estaban raros de la semana 5, que tenían las respuestas mal, ¿al fin eso qué? Eso les iba a preguntar. ¿Ustedes ya pudieron mirar la retroalimentación? Sí, ¿Y efectivamente la está marcando como malas? sí, por ejemplo la de la aceleración y la de la aceleración y otras dos, si no estoy mal, pero no me acuerdo en este momento cuáles son. Podría revisarlas otra vez. Bueno, Creo que hay un movimiento relativo. estaba pensando algo. Estaba pensando... primero, ¿alguno de ustedes lleva control de todas esas preguntas? Solo necesito que una persona lo lleve. Eventualmente vamos a encontrar más. Entonces estaba pensando lo siguiente, podría ir y cambiar las respuestas de la base de datos, pero creo que no puedo. Podría cambiar la respuesta de cada uno de ustedes de manera personal, ir y cambiarle la nota, pero están en desorden incluso. Es decir, a algunos le tocó esa pregunta como la número 1, a otros le tocó como la número 4. Es una mamera hacer eso, pérdida de tiempo. O al final podría llegar y simplemente darle una nota extra que compense esa pérdida. Y se acabó. Sí, profe, mejor eso. Lo más fácil es para mí. 5 para Sí, todos. profe, esa nota que compensa, pero ¿cuánto sería? No, pues es lo más inteligente. Pues miramos a ver cuánto se perdió, más un bonus. Y ya. Por sus esfuerzos.
Listo, profe. Muchos Entonces- se sentirán frustrados de que, profe, pero yo estoy seguro que eso estaba bien. Bueno, lo importante es que me digan cuáles son las estos. Si quieren les habilito algún chat o algo por el estilo, o lo ponen en alguno de Discord específico. Puede ser el último que hay ahí, el de chat grupal 4, creo que es. Y las van colocando ahí en orden, en las preguntas. Sí, puede ser el chat 4. Aquí está. Podría ser ese. Sí, coloquen ahí los pantallazos de cada una. Listo. Y a veces hacemos control. Bueno, fueron tantas preguntas de este CPS. Y este CPS tenía 3 preguntas, entonces le bajó tanto, y le bajó tanto, le bajó tanto. Y lo sumamos y al final lo sumamos a la nota. Se acabó. Bueno, ahora sí los dejo. Ahorita sí que la hora de consulta, ¿cierto? A las 7. ¿Listo? Listo. Bueno, chao. Que estén muy bien. Listo, hasta luego. Profe, gracias. Hasta mañana. Profe.